Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. We're going to read 1 Samuel chapter 1, verse 9 to verse 17. Dice el versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar, ¿dónde? Del templo de Jehová. Ella con amargura de alma que dice, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, que dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. 12, verse 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Right? 15 dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. All right. ¿Me das el siguiente foto? Primera lección que quiero compartir hoy esta mañana es que el ministerio empieza en la casa. Y ahí está mi mamá con toda la familia. Los más bellos son esos dos de medio allá mero atrás, ¿no? El siguiente es otra foto ahí está mi mamá con sus tesoros, right? Nomás que se ha olvidado de sus tesoros con Rebecca Rose, pero unos meses atrás estaba enseñando fue en febrero, tocante el matrimonio. Y uno de los primeros puntos, no fue en el matrimonio, fue en noviembre, antes de entrar a diciembre. Y mi primer punto fue lo que voy a compartir en este momento, algo que he aprendido de mi mamá, que el ministerio empieza en la casa. Ministry starts at home. El ministerio primero empieza en la casa. Allá en los 70s, mi papá sentó el llamado de ser ministro. Y antes de ser pastor, la Iglesia del Pueblo, mi papá lo fundó en el 1981, no muy lejos de donde estamos. Antes de ser pastor era evangelista de carpa. Se compró una carpa, se compró un camión, iba a diferentes pueblos aquí en Texas y él solo levantaba la carpa, ponía las sillas, dirigía la alabanza, predicaba la palabra, y de ahí sentía que ya era su tiempo ir a otro pueblo, solo quitaba la carpa, lo guardaba y al siguiente pueblo. Right? A veces levantaba 75 centavos de ofrenda. Right? Imagínate, 75 centavos de ofrenda y una familia de 5. Y llevando un camión así como un tipo U-Haul con una carpa de pueblo a pueblo para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Entonces, después que él se salvó, un poco tiempo después de ser salvos, él sentó ese llamado de ir y predicar y le dijo a mi mamá, Rosa, creo que Dios me está llamando a ir a predicar, a ser evangelista. Y mi mamá le dijo, yo te apoyo. Pero le dijo, pero primero te voy a pedir un favor. First one favor. Right? ¿Qué fue el favor que le pidió mi mamá antes que mi papá se lanzara como evangelista? Le dijo, paga la casa. Right? Pay off the house. Right? Paga la casa. ¿Por qué?
Porque el ministerio empieza en la casa. Right? Ministry starts at home. Dice el versículo 11, dice, y hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Todavía no había nacido la criatura, era un sueño en el corazón de Hannah y ella ya estaba diciendo, voy a empezar el ministerio en la casa y voy a dedicar a esta criatura, antes aún de llegar, se lo voy a dedicar a Dios. Right? Oh, madrecita linda que te encuentras aquí hoy, esta mañana, te digo que nadie le importa más de tu casa que tú. Nadie le importa más de tus hijos que tú. Nobody cares more about your house than you do. Nobody cares more about your kids than you do. Tienes que dedicar tu familia, tienes que dedicar tu casa, tienes que dedicar tu hogar al Señor. Tienes que ponerlo en las manos de Dios. Tú tienes que ir y luchar por tu familia. Tú tienes que ir a la batalla por tu familia. Un empresario te puede decir que a nadie le importa el trabajo más que a él. Pueden ver buenos trabajadores, pueden ver trabajadores que han estado allí desde el inicio y pueden estar allí 10, 15, 20, 25 años, pero al fin del día el que llora y el que sangra por ese negocio es el dueño de ese negocio. Y el que llora y sangra y derrama lágrimas por la casa, por sus hijos, por su matrimonio, es una madre linda. It's a beautiful mother that cries and prays for her family. Tú tienes que pelear y tienes que luchar por tu familia. Nos pregunta, pastor, ¿cómo lucho por mi familia? ¿Cómo peleo por mi familia? Porque esa batalla no es en contra de cuerpo, no es en contra de sangre, no es en contra de otra persona. Esa batalla sucede en el mundo espiritual, sucede donde está el reino de los cielos, sucede en el aire. Y la manera que tú luchas por tu familia, primera lección, el ministerio empieza en el hogar. Segunda lección, ponte a orar, orar y orar. Pray, pray, pray. Amen. Ahí está una foto de la hermana Villarreal orando, intercediendo por sus hijos, por la iglesia, por su familia, por su esposo. Pray. Uno de mis memorias de mi mamá, más antes aquí cerca de donde estábamos, antes de los Walmarts había un Kmart. Los que son de aquí de Pasadena se recuerdan Kmart allá por el Spencer y el Shaver más o menos. ¿Habrá alguien que se recuerda de ese Kmart? Para que no digan que anda mintiendo el pastor que había Kmart aquí. Sí, había Kmart. Yo me recuerdo que pensamos que era tienda grande, pero vinieron los Walmarts y no, hombre, era una tienda bien pequeña. Right? Yo tenía como unos 7, 8 años de edad y yo, siempre pues mis cumpleaños o Navidad la gente me daban dinero, mis papás me daban dinero y yo no lo gastaba, yo lo guardaba todo. Entonces íbamos a Kmart y yo iba directamente a donde estaban los carritos y miraba un carrito que me gustaba, un Hot Wheels, ¿verdad? Y le decía a mi mamá, ¿me compras este Hot Wheel? Y me decía, yo te lo compro, pero en la casa me vas a pagar para atrás. Le decía, no, never mind, siempre no. Yo lo guardaba. A veces por andar viendo tanto los carritos, pues ya mi mamá terminaba el mandado y le decía a los de enfrente que me llamaran y en las bocinas decían, Ruben, please come to the front, right, Ruben? Y ahí iba yo corriendo para ahí. Pero me recuerdo que en una ocasión estábamos en Kmart y se había pasado un buen tiempo y mi mamá no vino a buscarme, no oí allí en las bocinas, Ruben, come to the front. Empecé a mortificar un poquito. Empecé a caminar por los pasillos a buscar a mi mamá.
No la encontré en los lugares donde normalmente ella iba y empecé a caminar un poquito más rápido entre los pasillos y un poquito más rápido y de repente estoy corriendo entre los pasillos buscando a mi mamá. Y me recuerdo que a mero atrás de Kmart, allá donde estaban los baños, donde estaba el water fountain, el fuente de agua, allá es donde vendían todo para coser y para tejar. Y andaba yo corriendo y me recuerdo que di la vuelta en el pasillo y cuando sentí como que si le pegué a un pared. A mí y ¡pum! Y cuando levanté mi cabeza y miré para arriba, estaba mi mamá y dos anglosajonas, gringas como les decimos, ¿verdad? Y estaban allí orando, hablando en lenguas, y yo nomás gaché mi cabeza y levanté mis manos y me puse a orar con ellos. Cuando ya terminaron, abrí mis ojos y ya no eran 3, eran 4 allí orando. Una señora iba pasando y vio que allí se había manifestado el Espíritu Santo, pues ella también se añadió y ahí andaban las 4 de ellas hablando en lenguas. ¿Cómo es que tú luches por tu familia? ¿Cómo es que tú peleas por tu familia? Ores por tu familia. You pray for your family. Dice el versículo 10, dice, y ella con amargura de alma, ¿qué es lo que dice? Oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella oró por su familia. Hay un ataque que está sucediendo en este momento. Anoche en la enseñanza, hablando del reino de los cielos, decía en mi enseñanza de que muchos venimos a la iglesia, muchos tenemos una Biblia, confesamos que somos cristianos, que seguimos a Jesús, tenemos un fe, pero el enemigo nos ha hecho ciegos y se nos ha olvidado que estamos en una guerra, estamos en una lucha, estamos en batalla. Años atrás esta nación tuvo que entrar a la Segunda Guerra Mundial. Y mandamos miles y miles y miles y miles y miles y miles y 10 miles de jóvenes, de muchachos al otro lado del mundo, allá a Europa, a pelear para los derechos que nosotros tenemos, para pelear por el sistema que creemos en, que vivimos en. Pero mientras que ellos estaban allá peleando, habían muchas mujeres que estaban aquí. Y la gente que estaban aquí también hacían su sacrificio. Los que estaban aquí, en inglés, compraban treasury bonds, invertían en el gobierno para que el gobierno tuviera dinero para hacer las armas. Fábricas se tuvieron que cambiar, fábricas que hacían carros se cambiaron y se hicieron, hacían tanques o hacían aviones. Y muchas mujeres que cuidaban la casa, cuidaban a sus hijos, tuvieron que ir al trabajo hacer el sacrificio de ir y trabajar y al mismo tiempo todavía atender la casa, atender sus hijos, atender el hogar. Entendían de que no eran nomás los hombres en la guerra, la nación había ido a la guerra. Madrecita linda, tú tienes que entender que tú tienes que ir a la guerra y luchar por tu familia. Si eres casada, tú tienes que luchar por tu esposo, o tú tienes que luchar por tus hijos, tú tienes que luchar por tus nietos, tú tienes que luchar por tu familia. Y se hace cuando te pasas tiempo de rodillas rogándole al Dios poderoso. That's when it happens, when we call out to the powerful God. Ahorita la gente andan corriendo y andan buscando una solución a los problemas de la sociedad. Ya en estos días se prepara la nación para una vez más a ir a las elecciones, a ir a la campaña y de las elecciones y elegir un nuevo presidente. Y los demócratas tienen sus personas que se están moviendo y ya están en la carrera. Y hay unos de los republicanos que ellos dicen, no, el presidente no sabe, o habla muy tosco, o esto que el otro, y están haciendo sus planes para correr en contra de él. Y hay gente que van a votar creyendo que un presidente va a hacer todos los cambios en esta nación para solucionar todos nuestros problemas. Y los que votaron por Obama se quedaron decepcionados. Y muchos de los que votan por el presidente se quedan decepcionados. Todos debemos de votar, yo creo en eso. Pero el gobierno no es la solución. La escuela no es la solución. La educación no es la solución. Más dinero a los problemas no es la solución.
Oh, la solución que necesitamos hoy, en el día de hoy, más que nunca, son madres lindas de rodillas aclamando a Jehová por sus hijos. That's what we need. We need more praying moms than what we've ever needed in the past. Primero, el ministerio empieza en la casa. Segundo, la batalla se pelea en la oración. Tercera lección que quiero compartir con ustedes hoy esta mañana es que a venir a la iglesia es importante. To come to church is important. Está una foto allí de mi madre en un miércoles en la noche aquí en la iglesia orando. Nunca se va a poder explicar los sacrificios que mi mamá ha hecho para este ministerio. Nunca se va a poder decir los sacrificios que ella hizo por este ministerio. ¿Cuántos hijos, levante sus manos, don't be shy, cuántos hijos llegaron porque su madrecita está aquí hoy esta mañana? If you came to church because your mom is here, raise your hand. If you came to church because your mom is here. Tú viniste a la iglesia porque tu madrecita está aquí. ¿Qué dijo tu mamá? No me compres flores, se van a secar. No me compres una tarjeta. Don't buy me a card. Lo que quiero es que vayas a la iglesia. Quiero verte en la iglesia. Oh, madrecita linda, tú tienes tanto poder, tienes tanta influencia sobre tus hijos para que ellos estén en el camino, para que estén caminando con el Señor. Debes de usarlo. Tienes que decirles, mi hijo, mi hija, te quiero ver en la iglesia. You need to tell your kids, I want to see you at church. Dice el versículo 9, verse 9, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar ¿de qué? Del templo de Jehová. Ana llegó al templo de Jehová. En otras palabras, Ana went to church. Fue a la iglesia. En febrero estaba dando una enseñanza tocante el matrimonio. Y tocamos ese versículo muy famoso. Por años le decía a Julio, cuando yo soy pastor, Julio, los hombres van a mandar. Right? Decía mi papá, aquí las mujeres mandan. Y yo le decía a Julio, tú aguanta la vara, mijo, aguanta la vara. Right? I'm coming, Baba, I'm coming. Right? Y toqué el versículo en febrero donde dice, mujer, sujétate a tu esposo. Right? Woman, submit yourself to your husband. Pero de ahí hice un punto. Y el punto que di era que la razón que muchas mujeres no se sujeten a sus esposos es porque sus esposos no dan el liderazgo que merece que se sujeten. Right? The reason that a lot of women don't submit to their husband is because their husbands don't give the leadership that is required for a woman to submit to it. En otras palabras, el reto para los hombres a levantar su liderazgo. Y una de las cosas que sucede hoy, en el día de hoy, en la iglesia, es que los hombres, los varones, sorry guys, tú sabes que siempre te tengo en la espalda, pero ahorita te voy a aventar una piedra. Tú sabes que siempre te hago esquinas, pero hoy te tengo que aventar una piedra. Los hombres en la iglesia no han tomado su posición como sacerdote de la casa, como pastor de la casa, como ministro de la casa. Y como decimos en inglés, la mujer ha tenido que ser, decimos en inglés, the backbone of the spiritual life of her family. Ha tenido ella que tomar el posición de la columna vertebral de la vida espiritual de su hogar. En otras palabras, ha tenido que tomar la situación de ser el líder espiritual del hogar.
We need you. Mujeres, necesitamos que tomes las riendas hasta que tu marido esté dispuesto a hacerlo. Y asegurarte que yo y mi casa serviremos a Jehová. To make sure that me and my house, we shall serve the Lord. Tú pones el tono para la vida espiritual de tu hogar. You said it. Lo que voy a decir es tanto para el hombre como para la mujer, tanto para el padre como para la madre. Si tú no estás aquí, ¿cómo esperas que tus hijos estén aquí? Si tú no estás aquí sirviendo a Dios, ¿cómo esperas que tus hijos estén aquí sirviendo a Dios? Si tú no estás aquí adorando a Dios, ¿cómo esperas que tus hijos estén aquí adorando a Dios? Oh, la iglesia es importante, church is important. Primera lección, el ministerio empieza en el hogar. Segunda lección, la batalla es en la oración. Tercera lección es que la iglesia es importante. Y de ahí la cuarta lección. Somos llamados al evangelismo. We are called to evangelism. Es una foto de mi mamá ministrando en la Dominica República, en la República Dominicana, en Dominican Republic. Una de mis memorias de niño es que no muy lejos de aquí está un Burger King. Y yo y mi hermana íbamos con mi mamá, íbamos a Burger King, así como el grado 6, 7 más o menos. Y entrábamos al restaurante y no había nadie, nomás nosotros, y de repente entraba otra familia hispana, pero se sentaban al otro lado. Y yo y mi hermana ya empezábamos. Oh my goodness. Mi mamá comiendo y nomás mirándolos. Pues obviamente si alguien te está mirando, tú vas a ver para atrás, ¿verdad? Eso, miraban y mi mamá les saludaba y yo y Roberto like, oh my goodness, no, not again, otra vez, oh my God. Y pues ellos pues saludaban, pues ok, ¿quién es esta mujer? Saludaban. Y de ahí, hola, Dios les bendiga. Y ellos, hola, hola. ¿Y a qué iglesia van? No saben que la iglesia del pueblo es la única en Pasadena, ¿verdad? ¿Y a qué iglesia van? Y de repente ahí andaba mi mamá ya testificándoles, orando por ellos, haciéndoles confesar que Jesús es el Señor. Esa es la vida que vivimos con mamá. Creó, levantó un profeta, un ministro de la palabra, el que tuvo el privilegio de ungir al rey David. Antes del rey Saúl, antes del rey David, el pueblo de Dios tenía a Samuel. Era no solamente un profeta, pero era un tipo de rey para el pueblo. Hay un problema ahorita en la sociedad que está sucediendo en las escuelas. El problema es que la gente está llevando sus hijos a la escuela y quieren que los maestros, que la escuela, que el sistema escolar eduque a sus hijos. No hablo de ciencia, no hablo de matemáticas, no hablo de inglés, no hablo de cómo leer, no hablo de cómo escribir. No, quieren que los eduquen. Quieren que los crean, ¿verdad? Quieren que la maestra sea maestra / mamá. Pregúntale a cualquier maestro o maestra, y aquí tenemos a muchos y aún consejeros, y les pueden decir que eso es verdad. It's true. Y esa misma mentalidad, malmente, una mentalidad de pobreza, esa misma mentalidad ha entrado a la iglesia, donde queremos traer a nuestros niños y jóvenes, traerlos una vez por semana. Me lo das 40, 45 minutos en una clase de escuela dominical. Unos de ustedes quizás, si es joven, quizás hasta me lo traen al culto de jóvenes. Ok, so vienen una vez por semana, y eso es que no vienes todas las semanas. Y vienes maybe una vez por mes al culto de jóvenes. ¿Quieres levantar un profeta de esa manera? ¿Quieres levantar un predicador de esa manera? ¿Quieres levantar un evangelista de esa manera? No, it doesn't work like that. No es mi responsabilidad
a ser tu hijo o tu hija un profeta, un ministro, un pastor, un maestro, un adorador. It's your responsibility. Es tu responsabilidad. Si lees Deuteronomio, vas a ver que a los padres le toca hablar a sus hijos de la palabra de Dios. Yo estoy aquí para asistirte. I'm here to assist you. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para alumbrar un poquito de luz en este camino. Yo soy como tu coach, como tu entrenador, y te estoy diciendo por dónde caminar y cómo ir y cómo llegar. Pero al fin del día, a ti te toca a levantar un profeta en tu casa, y necesitamos más profetas. And we need more prophets. Madrecita linda, a ti te toca levantar un pastor, a ti te toca levantar un evangelista, a ti te toca levantar un maestro de la palabra de Dios, a ti te toca levantar a alguien que va a proclamar que Cristo es el Señor, que Cristo salva, que Cristo sana. A ti te toca y te necesito, te necesitamos. We need you, I need you to do that for me. Levantar hombres y mujeres que van a servir en la iglesia, que van a adorar al Cristo resucitado, al Padre en espíritu y en verdad, que van a proclamar que Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. El sermón, y ya me preparo para terminar, el sermón más poderoso, el sermón más poderoso se predica no de este púlpito, sino en tu casa. The sermon, the most powerful sermon, is not preached here on the pulpit, it's preached in your house. Se predica en tu casa, tu manera de vivir, tu manera de ser, tu ejemplo que tú le pones a tus hijos, predica el sermón. Ahí está mi mamá con sus 3 ministros. There's my mom right there with her 3 ministers. Esto no es algo que solamente le toca a Rosalinda Villarreal. Esta es una verdad en tu vida. This is a truth for you. Tú puedes levantar un profeta, tú puedes levantar un evangelista, tú puedes levantar un predicador. Puedes ser doctor, puedes ser ingeniero, puedes ser abogado, pero debe de ser uno que levanta el nombre de Cristo Jesús. It needs to be one that exalts the name of Jesus. Vamos a ponernos de pie, el stand up. Los voy a dejar ir un poco temprano porque pues los restaurantes ahorita están bien llenas. Hey, pastor, come on, let us go. Okay, jeez, man, I'm gonna let y'all go. Los voy a dejar ir temprano. A otra persona que me ha inspirado mucho cuando pienso en madrecitas. Y esta persona es Nayeli. La madre de mi Rebecca Rose. Mom, Nayeli, Ronnie, Robbie was here earlier. I love you guys and I respect you as moms. Los respeto como mamás y los amo mucho. I love you guys. Déjame orar por ustedes. Let me pray over you. Dios Padre, yo pongo este pueblo en tus manos. Oh, qué precioso. What a wonderful thing. Qué cosa tan hermosa a pasarnos tiempo en tu casa de oración. Sobre todo este día, con estas madrecitas lindas, con estas patriarcas, jefas de hogar, reinas en sus casas. Dios Padre, yo sé que muchas de ellas están lastimadas. Unas se sienten como que se han fallado. Pero Dios Padre, te damos gracias que Cristo fue molido por nuestras heridas. Y en Cristo Jesús tenemos sanidad. In Jesus we have healing. Dios Padre, yo pongo a las madrecitas presentes en tus manos. Deles la sabiduría y el valor y el coraje y el denuedo a entender y empezar a vivir que el ministerio empieza en la casa. Dele las fuerzas a pasarse tiempo de rodillas orando y aclamando por su casa.
Deles, Dios Padre, las fuerzas que necesitan para hacer el sacrificio, a venir a la casa de oración y poner ejemplo para su casa. Oh Dios Padre, ponlo en ellos. Ponlo en cada uno de ellas, en su corazón, a levantar un profeta, un evangelista, un maestro, un pastor, un adorador. Oh Dios Padre, déles sabiduría y déles entendimiento. Bendígamelas cada uno de ellas, Dios Padre. Sánalas desde la corona de su cabeza a los plantas de sus pies. In Jesus' name we pray, en el nombre de Jesús. Amen, amen, amen. Dios no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us.